Bueno, tenemos el privilegio de tener al primus inter pares de los economistas argentinos, a Miguel Ángel Broda, consultor, director ejecutivo del Estudio Económico Financiero. Miguel Ángel Broda y asociados. La mayoría de los ministros de Economía, incluyendo al presidente Javier Milei, pasaron por su estudio a lo largo de los años. Fue editor y director de Carta Económica, profesor en la Universidad de San Pablo, además de la Universidad Nacional de La Plata y la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Y el Gobierno Nacional avanza a paso firme con un plan económico que, entre otros, incluye una licuación de los salarios y jubilaciones para garantizar la reducción del déficit fiscal y la baja consecuente de la inflación. Así que con un poquito de humor que le pedimos que nos coloque, lo vamos a... Muy buenos días, Miguel Ángel Broda, qué gusto poder hablar con usted. Espero que lo haya tomado con cierto humor la canción que le colocamos. Primero, su balance de estos 100 días que se acaban de cumplir del plan económico de Javier Milei y su ministro de Economía, Caputo. Bueno, buenos días, un gusto siempre estar con ustedes. Primero una referencia a la canción de Tita Merelo. Argentina está en presencia de una restricción monetaria de una magnitud increíble. Nunca hemos tenido una cantidad real de pesos como la que tenemos hoy. Y la verdad también es que nunca hemos tenido tan poco crédito del sistema financiero. O sea, el promedio de crédito al sector privado en Latinoamérica es 50%, con máxima de 80% en Chile. Nosotros tenemos 3,8%, o sea, menos de 4%. Así que terminada la referencia a la canción de Tita Merelo, trato de responder su pregunta. Argentina ha tenido un impresionante avance en la corrección de los desequilibrios heredados. El gobierno ha tenido un correcto diagnóstico, tiene tanto las cuestiones estructurales como la macrocoyuntural, y la verdad es que en la macrocoyuntural hemos visto y estamos viendo una sustancial reducción del déficit fiscal, un control monetario enorme, una baja significativa del déficit cuasi fiscal, un desplome de las brechas, una suba de las reservas y un importante acomodamiento de precios relativos, aunque no terminado. Cuando uno mira la coyuntura, lo que sí puede decir es puede haber sido un poco excesivo y tosco el ajuste fiscal y monetario, que seguramente implica un grado de recesión un poco mayor de la que debería haber pasado. Ahora, en la cuestión de la agenda estructural, los progresos son mínimos. Usted puede decir, bueno, el Parlamento no lo permite, pero tampoco está una definición de la Corte sobre la constitucionalidad o no del DNU. Y fíjese, por ejemplo, lo de ayer. Ayer sale un decreto de ajuste jubilatorio que básicamente cristaliza la pérdida real sufrida por la inflación pasada. O sea, la jubilación va a ser 9-10% menor que el promedio del año 23, que ya era un promedio muy bajo con relación a las jubilaciones reales o con relación al techo que tuvimos en el 2017. O sea, Argentina enfrenta problemas de una magnitud enorme, urgencias, y claramente las reformas estructurales para salir de la decadencia y convertirnos en país normal requieren un plafón político y una conciencia de lo grave que es nuestra situación, que no la hay, con muchísimo amateurismo político del Poder Ejecutivo. Miguel Ángel, usted utilizó la palabra tosca y que probablemente produjo una mayor recesión de lo necesario. Y usted tiene la
el raro privilegio de conocer muy bien la economía de nuestro principal vecino, que es Brasil, habiendo sido profesor universitario allí en la famosa Universidad de San Pablo, en la USP. Me gustaría, si usted nos puede hacer didactismo para legos, de por qué Brasil pudo, con una inflación muchísimo mayor que la Argentina, tenía 30% de inflación mensual, pudo con el plan real lograr una reducción de los problemas macroeconómicos, del déficit fiscal. Me acuerdo que Pablo Arias decía que el objetivo era llegar al equilibrio a los 2 años y no inmediatamente, pero bueno, tenían un déficit fiscal también importante. Lo pudo lograr sin recesión y por el contrario, produciendo un boom de crecimiento económico, y en el caso de la Argentina es diferente. Estoy seguro que usted tiene la explicación, por eso se la pido. Mire, no es solo el caso de Brasil, toda Latinoamérica se ha hecho normal, o sea, tienen una política macro y una valorización por los fundamentals monetarios y fiscales que nosotros por lo menos hasta hace 3 meses no teníamos. La llave o probablemente algo que uno puede criticarle al presidente Milei es que no tiene plan de estabilización. O sea, usted necesita en los programas de estabilidad, tanto la convertibilidad como el real, como el programa del 85 de Israel, usted necesita quebrar la indexación y la inercia y necesita hacer medidas de ingreso, en algunos casos heterodoxos, pero la verdad es que los planes de estabilidad exitosos son programas fuertemente reactivantes, son programas que hacen ganar las elecciones a quien los hacen, porque usted baja la inflación y sube el nivel de actividad y empleo. Argentina todavía está en un periodo de urgencia corrigiendo la terrible herencia recibida, pero obviamente carece de un programa de estabilidad, por lo menos hasta ahora, y además tiene unas urgencias que no le permiten hacer las cosas que se hicieron en otros lugares. O sea, cuando uno mira las consolidaciones fiscales exitosas, Canadá en los 90, España y Portugal en el 2010, Grecia inclusive, uno ve algunas características que no tienen Argentina. Primero, en ningún país del mundo hubo 5 puntos de ajustes de déficit primario o de déficit total cayendo en un año. Segundo, en ninguno de estos exitosos programas de consolidación fiscal no tuvo caída los gastos sociales para tratar de amortiguar, sobre todo los más vulnerables, los costos iniciales. Tercero y más importante, en todos hubo un ordenamiento fiscal o una reforma del Estado que acá, o porque se llegó a lo mejor impensadamente, o porque todavía no se ha podido decantar un equipo muy idóneo y de equilibrio general, mira, en todos los países aumentó enormemente la eficiencia del Estado. El caso de Portugal es enormemente interesante. Bajaron 5 puntos en 5 años el déficit, pero bajaron 1,5 puntos el gasto en educación, y los estudiantes de escuela pública de Portugal mejoraron enormemente en todas las comparaciones internacionales. Lo mismo sucedió con la salud pública. O sea, la verdad es que Argentina necesita reforma tributaria, necesita reforma previsional. Fíjese lo que estamos haciendo la urgencia para ver cuál es la jubilación de marzo, sin fijarnos en que es insostenible este régimen,
claramente hay que discriminar sobre los que entraron por la ventana en la moratoria y claramente hay que elevar la edad de jubilación y hacer una unificación de todo. Tenemos más de 200 regímenes especiales en Argentina. O sea, este es un ejemplo de que, bueno, la urgencia y la necesidad y sobre todo la oposición política de quien parece estar adherido a la aceleración de la decadencia única que tiene Argentina, claramente hacen de que la tarea sea muy grande. Pero la verdad es que volver a Argentina normal es una tarea de 2, 3 gobiernos. Tampoco se puede decir que la gente que pensaba que era de River se haga fanática de Boca. O sea, es necesario un proceso de reformas de una magnitud que hoy parece muy difícil lograrlo en un contexto de paralización del Parlamento y de una corte que mira para otro lado. O sea, estamos en presencia de el único presidente que no consiguió aprobar ninguna ley a los 100 días. O sea, estamos en presencia de dificultades operativas de una magnitud que claramente hay muy poco progreso en reformas estructurales que nos saquen de la decadencia. Miguel Ángel, escuchaba a un economista que vive en Estados Unidos decir que es muy difícil parar la inflación del tamaño de la que tiene la Argentina solo con medidas monetarias, casualmente por la inercia que usted mencionaba, porque no se puede convertir a los de Boca en amantes de River de un día para el otro, como usted mismo lo decía, por incluso los componentes culturales que existen, un país que está sometido a altas tasas de inflación durante tiempo sostenido, que no se puede hacerlo solo con medidas monetarias, salvo que uno esté dispuesto a tener una recesión fundamental, que siempre fue necesario, como usted menciona, en el caso de Israel del 85, o el plan real en el caso de Brasil, o en la propia convertida en la Argentina, donde Menem controlaba la Corte, tenía mayoría en el Senado y en diputados, y controla todo el peronismo y 20 gobernadores. No se puede hacer sin alguna forma de acuerdo de poderes, podríamos decir, del área productiva, conjuntamente con el área política. ¿Usted cree que eso es así, que hará falta después un verdadero plan de estabilización que sea distinto a este que solamente pone foco en lo monetario? Mire, yo soy graduado de Chicago. Sin ninguna duda, en el largo plazo la inflación es un producto de las políticas monetarias seguidas. Pero en el corto plazo, obviamente, fíjese usted lo que pasó. Nosotros tuvimos, por ejemplo, lo que el mundo tuvo en los 70, que fue un shock de aumento del precio del petróleo que redujo el nivel de actividad. Nosotros tuvimos un shock de oferta de magnitud, devaluando 118%, subiendo el costo de todos los insumos y sobre todo subiendo el costo esperado del costo de reposición de lo que las empresas producen. En ese contexto de un fenomenal reducción de la oferta de bienes, nosotros hicimos una política monetaria y fiscal extraordinariamente restrictiva. Mire, la tradición argentina sobre los efectos que los cambios en precios relativos o los cambios en la oferta y demanda agregada generan sobre la tasa de inflación, sin duda hacen que la tasa de inflación en el corto plazo sea una consecuencia de un conjunto de factores. O alguien puede pensar que porque sube el tipo de cambio 100% va a haber baja en precios de otras cosas para que la tasa de inflación sea cero. No, Argentina, bueno, probablemente a lo mejor a lo largo del tiempo y sobre todo si entra en una competencia de monedas, bueno, irá diagramando un programa, pero no cabe ninguna duda que la tasa de inflación de corto plazo tiene poco que ver
con la tasa de expansión monetaria en un determinado momento, entre otras cosas porque la política monetaria tiene rezagos grandes para afectar el gasto agregado. Ayer nos decía otro economista que creía que en marzo la inflación podía ser de un dígito. Cuando uno analiza los pronósticos del REM, plantean que a fin de año la inflación, si tuviera éxito el plan, podría llegar a un 4% mensual, lo que seguiría siendo alta. Le hago la pregunta de los dos elementos. ¿Cree que podemos tener un índice de una inflación de un solo índice antes del segundo semestre? ¿Y cómo imagina que podría terminar el año? Y si finalmente después de eso todavía haga falta un verdadero plan de estabilización. Mire, la inflación de marzo está cayendo, la tercera semana fue baja, pero el más alto de los componentes fueron la inflación core, o sea, hubo baja estacionalidad, bajo ajuste de regulados. Es posible que la inflación de alimentos sea menor de 2 dígitos. A nosotros nos da una inflación entre 12 y 13. Claramente nosotros vamos a un proceso de baja de tasa de inflación, pero podemos llegar a tener 4 o 5 puntos de inflación en el fin de año, pero Argentina necesita tener una inflación de un dígito en el año. Claro. O sea, la inflación podrá ser, el fondo espera 150, nosotros diciembre a diciembre, nosotros esperamos un poco más, pero sin duda puede caer y va a caer la tasa de inflación. Ahora, eso no nos va a hacer un país estable, nos va a ser un país de altísima tasa de inflación, de 4, 5, 6% mensual, y obviamente en algún momento tendremos que ponernos como objetivo la inflación cero, la inflación mensual menor a 1 o 2% y converger a lo que es la tasa de inflación promedio de toda la región. Ahora, ¿qué tenemos de diferente nosotros al resto de la región? Toda la región tiene los mismos políticos, tiene todo igual. Y toda la región se ha podido hacer normal, con tasas de inflación anuales de un dígito, y en el caso de Brasil, de 4% al año, y con metas declinantes a lo largo de este año y del año que viene, y con éxito en el logro de las metas. Claramente, Miguel Ángel, como le agradezco el didactismo, evidentemente esta es una parte del plan. Para que haya un éxito definitivo va a ser necesario el plan de estabilización que todavía no se produjo. Acá Fernando Meaños quiere hacer una pregunta. Miguel Ángel, justamente sobre este punto, lo que uno podría suponer que es lo que viene después de este ajuste, después de este reacomodamiento de precios relativos, después de la unificación del tipo de cambio, de lo único que habla el gobierno es de una competencia de monedas, como que eso también sería un camino para hacer un poco más estable y más sustentables en el tiempo los cambios que se vienen haciendo en materia fiscal y monetaria. ¿Qué visión tiene usted de eso? Bueno, la primera, una aclaración antes de responder su pregunta. Nosotros tenemos un ajuste fiscal y monetario que, cuando usted lo mira para adelante y lo trata de hacer un programa monetario, un programa fiscal, ninguno de los dos son sostenibles en el tiempo hoy. O nosotros tenemos un ajuste a lo mejor un poco excesivo en el corto plazo, pero muchas dudas sobre la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Mire, volviendo a su pregunta de competencia de monedas. Competencia de monedas significa que usted puede realizar las 3 operaciones de moneda como, digamos, unidad de ahorro, unidad de cuenta, unidad de transacción, con 2 monedas, y la verdad con todas, porque el dólar es convertible a todas las demás, y usted ya de hecho tiene una economía bimonetaria. El problema
de instrumentarlo, en el caso que el gobierno mira con mucho cuidado, que es Perú, se hicieron por reformas constitucionales que claramente hoy es casi imposible hacer en Argentina si no queremos retroceder a la decadencia de los últimos 70 años. Sí, pero hay varios mitos con relación a la competencia de monedas. El primer mito es que no es sustituto de los fundamentals. Usted tiene que llegar a la competencia de las monedas haciendo sostenible los programas fiscales y monetarios consistentes en mantener un tipo de cambio flotante pero estable entre las dos monedas, entre el peso y el dólar. O sea, usted puede ver la competencia de monedas como un corset disciplinador a los fundamentals, no como un sustituto de los fundamentals. El segundo mito que hay es que si usted mira Perú, y claramente uno envidia lo que tiene después de Panamá los mejores indicadores de Latinoamérica, usted necesita, cuando empezó la competencia en Perú, usted tenía 70% de los depósitos y el crédito en dólares y 30 en soles. Hoy tiene exactamente al revés. O sea, una exitosa competencia de monedas desdolariza a Argentina, no dolariza. O sea, reconstituye la moneda local. Por eso son necesarios trabajos previos de sostenibilidad fiscal y monetaria y también de reservas, porque usted va a tener una flotación, pero una flotación que con intervención del Banco Central, para lo cual tiene que tener reservas, pero con una flotación estable. Hoy el sol vale más que hace 23 años a 3,70 soles por dólar. O sea, la verdad es que no en todos los países de competencia de moneda se produce este fenómeno, no sucede en Uruguay, pero tampoco Uruguay fue a la dolarización. Así que hay que tener mucho cuidado. A mí como un corset disciplinador me gusta, pero no está a la vuelta de la esquina la eliminación del cepo, del impuesto país, de las restricciones y regulaciones que todavía hay, dado que para que las dos monedas compitan y la moneda local no pierda por goleada, usted tiene que tener un marco de política macroeconómica muy riguroso, fiscal, monetaria y cambiariamente. Por eso necesitamos tener alguna ayuda adicional del Fondo, del Departamento de Estado, para poder ir a la competencia de monedas, que es mejor que la dolarización, pero que claramente tampoco es un éxito seguro. Ahora, si lo interpreto bien, usted tiene que hacer un programa de estabilidad previa que haga sostenible en el tiempo las condiciones para tener un tipo de cambio relativamente estable. Ahora, sin esos fondos extra, ¿para usted no es viable ese pronóstico que tiene el gobierno de levantar el cepo, unificar el tipo de cambio ahora, a mediados de año, en junio, julio? Sin esos fondos extra, ¿le parece que no va a ser plausible de conseguir? Mire, usted a lo mejor lo puede intentar. El éxito de la competencia de monedas va a depender bastante de la acumulación de reservas, sea con fondos extras o sea con una extraordinaria liquidación de exportaciones del agro, que hoy lamentablemente no parece ser el caso, en parte porque la política cambiaria que estamos siguiendo es absolutamente transitoria. No podemos seguir apreciando el peso a la velocidad de 2% por mes hasta, digamos, hasta junio. Desde ya me parece muy difícil
que esa apreciación del peso no afecte los deseos de liquidación del agro. Miguel Ángel, un gran placer tener esta posibilidad. Espero poderlo repetir lo más a menudo que usted nos lo permita. Le mando un abrazo enorme, mi respeto de siempre y hasta un próximo encuentro. Cuando usted lo necesite, y aprecio mucho su tarea. Buen día. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar al economista Miguel Ángel Broda.